Hoy te damos la bienvenida a Visión Internacional Casa de Dios para ti. Bienvenido a esta noche de bendición. Este programa se llama Una Noche de Bendición. Bueno, quiero presentarnos. Mi esposa y este servidor somos los pastores de aquí de la iglesia Visión Internacional. Mi esposa Diana Marcela, este servidor Alexis Rodríguez. Están mis hijos también acá, Santiago, Esteban Rodríguez. Y junto con un equipo de trabajo, Dios nos ha confiado algo muy especial. La Biblia nos habla de familias. Y lo que nosotros anhelamos es transmitir un mensaje de esperanza, de restauración, de aliento. Durante todos estos años, casi más de 16 años, trabajando con Visión Internacional, hemos podido ver miles de familias siendo restauradas, miles de matrimonios siendo restaurados. Hemos visto con nuestros propios ojos y hemos trabajado con muchos matrimonios que llegan totalmente destruidos. Y hemos visto cómo Dios los ha restaurado. No una religión, el amor de Dios. La religión es inoperante, pero el amor de Dios todo lo transforma, la presencia de Dios. Hemos visto jóvenes llegar en medio de las drogas, del alcohol, en medio de tantas frustraciones. Y hemos visto cómo Dios libra sus vidas de cualquier clase de adicción. Muchos de ellos están aquí y pueden dar testimonio de eso. Hemos visto también cómo la gente llega en medio de tantos problemas financieros, desesperados, con tanta angustia, con tanta frustración. Y hemos visto cómo Dios los ha levantado y han empezado a progresar y a prosperar, y Dios ha empezado a bendecirlos. Entonces, por eso esto se llama Una Noche de Bendición, porque queremos compartir contigo esos testimonios, queremos compartir contigo el amor de Dios, la palabra que cambia las vidas. Lo que cambia un corazón es la palabra de Dios. Viene un tiempo que lo llamamos encuentros con Jesús. En ese encuentro con Jesús, para hombres, para varones, para damas, para jovencitas, es una experiencia única, donde tu vida se parte en dos, antes de un encuentro y después de un encuentro. Entonces, te quiero compartir algo muy especial que yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, y es acerca de una experiencia que tuvo un hombre en las Escrituras, que está en las Escrituras y que nos muestra cómo el Señor afectó esta vida de una manera tan especial. Y he llamado a esta reflexión un encuentro, una vida transformada. ¿Cómo se llama esta reflexión? Un encuentro, una vida transformada. Cuando tenemos ese encuentro con Dios, nuestra vida es totalmente transformada. Es normal que los seres humanos sintamos temor. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana, de alguna manera, es una naturaleza pecaminosa. Entonces el pecado, por naturaleza, produce temor en la vida del ser humano. Cuando yo conocí a Jesús tenía 16 años, pero había muchos temores en mí. Temor a la muerte, a dónde me iría si me moría, temor a vivir incluso, temor a ser capaz de poder con la vida misma, temor del futuro, temor de tantas cosas. Y eso llenaba de ansiedad, de preocupación mi vida. Y tuve la fortuna de conocer a Jesús y tener un encuentro con Jesús muy jovencito, a los 16 años de edad. Con toda autoridad yo les puedo testificar y les puedo decir que la mejor decisión que he tomado en mi vida fue tener un encuentro con Jesús. A partir de allí Dios transformó mi vida. Un encuentro es una vida transformada. Y por eso yo quiero invitarte que tú te prepares para ir a un encuentro con el Señor. Aquí vamos a disfrutar ese encuentro. La fecha 12 y 13 de julio, viernes en la noche y sábado durante el día y la tarde.
En Pedro encontramos que este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Lucas capítulo 5. En Lucas capítulo 5. Este hombre tuvo un encuentro con Jesús. Y hay tres palabras claves en esta enseñanza o en esta vivencia que tuvo Pedro con Jesús. Una de esas palabras es la palabra frustración. ¿Qué palabra? Frustración. La frustración ocurre cuando no sentimos satisfacción con lo que tenemos o con lo que somos. Y Pedro sentía, su estado era un estado de frustración. Vamos a encontrar un hombre que se sentía frustrado. Pero otra palabra clave en esta experiencia que Pedro tuvo con Jesús es la palabra propósito. ¿Cuál? Propósito. Entonces, a través de ese encuentro con Jesús, Pedro descubre que tiene un propósito, que su vida tiene un propósito. Cuando no conocemos, no tenemos ese encuentro con Jesús y entonces no vamos a conocer cuál es el propósito de mi existencia. Yo por qué vivo, yo para qué vivo. Entonces, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Estar perdido, estar sin dirección, es no tener un propósito. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, a partir de ese día, tu vida es transformada y empiezas a vivir en el propósito de Dios. Y la otra palabra clave es pecado. Vamos a encontrar que Pedro va a tener que reconocer que el gran obstáculo en su vida es el pecado. Y por eso hay que tener un encuentro. Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús, hay algo que se llama revelación. ¿Qué es revelación? Algo que nadie, ningún ser humano te puede explicar. Que solamente Dios te lo puede hacer entender dentro de aquí en tu interior, en tu espíritu. Y en esa revelación, cuando vas a un encuentro, viene esa revelación de que Cristo Jesús murió por ti en la cruz para llevar tu pecado, para librarte de tu pecado y para que puedas tener la esperanza de una vida eterna. Y eso que nos separa de Dios es el pecado. Cuando tienes un encuentro con Jesús, Él carga tu pecado y ya no hay obstáculo. Ahora puedes estar cerca de Jesús y empezar a tener una nueva relación con Dios. ¿Por qué hay transformación? Porque como el pecado ya no es una barrera, ya ahora por esa revelación ese obstáculo es quitado y te puedes acercar al Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús, porque Él llevó tu pecado. Empieza una relación de padre a hijo, donde no es yo creo en Dios pero a mi manera, no, ya no es así. Ahora es yo tengo un Padre que me guía, yo tengo su palabra, no estoy solo, ahora no estoy perdido, hay una dirección en mi vida. En el capítulo 5, verso 1 en adelante dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En un encuentro tú asistes para oír la palabra de Dios. Aquí había mucha gente, dice que la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Un encuentro es eso, un encuentro es ir a exponer tu vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más poderoso que hay en la tierra. Entonces yo quiero que partamos de allí. La palabra de Dios. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Tú necesitas la palabra de Dios. Mira cómo comienza esta situación y vas a ver la experiencia que tenía Pedro, la frustración en la que estaba. ¿Cómo salió de esa frustración? Por la palabra de Dios. Ahora dice el verso 2 que Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Es decir, ya habían terminado la tarea. Ellos pescaban, los pescadores profesionales pescaban todavía siendo oscuro en la madrugada, y cuando ya salía el sol ya nadie pescaba, ya estaban limpiando, lavando sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Simón es el mismo Pedro.
Jesús luego cambia su nombre, que eso es un significado de que la vida de este hombre fue transformada. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Así que Pedro entendió que podía hacer algo para que Jesús pudiera compartir la palabra. Y el Señor está esperando que en cada uno de nosotros entendamos que Dios quiere contar contigo para que su palabra pueda ser escuchada por mucha gente. Entonces nosotros nos hemos prestado, al no conocer de Dios, nosotros nos prestamos de manera muy fácil y sin darnos cuenta para el pecado. Nos prestamos muchas veces para hacer daño, nos prestamos muchas veces para tantas cosas que destruyen nuestra vida y la vida de otras personas, o que hieren a nuestros seres queridos. Pero en esta palabra encontramos que Pedro entendió: yo voy a facilitar mi barca para que Jesús pueda enseñarle esta palabra a todo el mundo. Y uno va a un encuentro, y cuando tú vas a un encuentro y tú empiezas a darte cuenta, mi vida es útil, porque tú te encuentras con el Señor y Dios te dice: yo quiero usar tu vida. Y eso es impresionante, porque que Dios pueda usarlo a uno, o sea, Dios quiere contar contigo. Este es un privilegio maravilloso. El verso 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesús le dice a Simón Pedro, boga mar adentro. Aquí ya Pedro no solamente está escuchando la palabra que todo el mundo escucha, sino que Dios le está hablando de manera específica. Eso fue bien especial para Pedro. Y yo quiero que sepas que cuando tú tienes un encuentro con Jesús, empiezas a escuchar la voz de Dios. Dios empieza a hablarte. Muchos aquí podemos dar testimonio que desde el día que tuvimos un encuentro con Jesús, hemos venido escuchando a Dios hablar a nuestras vidas, dándonos instrucciones de lo que debemos hacer como padres, como en nuestros negocios, las decisiones que debemos tomar en nuestra vida sentimental, en nuestra vida financiera, la manera como podemos alcanzar nuestros sueños. Y aquí el Señor le da una palabra a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Había una frustración de trabajar muy duro y no tener absolutamente nada, no tener nada para ir a proveer a su familia, a sus hijos, y pasar dificultades. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Y encontramos la naturaleza o el estado natural del hombre de que por sí solo hay muchas cosas que no puede lograr. Cuando tú llegas a un encuentro, tienes que reconocer: yo no puedo seguir viviendo solo, yo necesito a Dios en mi vida. Yo no soy un animalito silvestre que solamente se defiende con los instintos, porque los animales tienen instinto de conservación, instinto de defensa, instinto de supervivencia. Pero nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios no puede estar ausente de tu vida. Dios no puede estar ausente de tu hogar. Dios no puede estar ausente de la educación de tus hijos. Dios no puede estar ausente de tus sueños. Entonces esta palabra nos muestra que en la vida de Pedro, pues Dios estaba ausente, pero ahora el Señor le muestra: yo quiero estar en tu vida. Yo quiero estar presente en tu hogar, en tus sueños. Entonces, en tu palabra, dice Pedro, reacciona: más en tu palabra echaré la red. Y Pedro empieza a entender que hay algo más importante que su opinión. Muchas veces yo era uno de los que decía, jovencito y todo, pero yo era cosita seria en las cuestiones de fe. Yo me enojaba con los que creían en Dios y creían en la palabra. Para mí eso era puro cuento y pura religión. Pero cuando yo empecé a creer en el Señor, me di cuenta el poder que tiene la palabra. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Y entonces ya no es yo creo en Dios pero a mi manera. Eso era lo que yo pensaba. Y yo sé que aquí tal vez hay personas que han pensado de esa forma. No, hermano, yo creo en Dios pero a mi manera, hermano.
Eso sí, olvídese. Y resulta que ahora Pedro hace un cambio, cambia el chip. Ya no voy a hacerlo a mi manera. Ahora en tu palabra echaré la red. Entonces yo quiero decirte en esta noche de bendición, tú que has estado viniendo a la iglesia o que has estado en contacto con nosotros o que tienes familiares que te han invitado a que vengas a conocer de Dios o amigos que te dicen ven a conocer del Señor, quiero decirte con todo cariño, con todo respeto, que ya no puedes seguir, que ahora Dios te está dando una oportunidad para que ya no sigas pensando, no, yo creo en Dios pero a mi manera. Eso es uno complicarse la vida solo. Bueno, ¿y de qué le había servido a este hombre creer en Dios a su manera? No te va a sacar de la frustración tu propia filosofía de vida, tu propia opinión, tu propio pensamiento. Tenemos que llegar a un encuentro con toda la humildad, decirle, Dios, háblame, Dios, enséñame. Mira que Pedro le dice, maestro, ¿sí o no? Maestro, háblame, enséñame. Ahora Pedro dice, en tu palabra echaré la red. ¿Qué pasó en el versículo 6? Dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ocurrió un milagro. A esa hora no pescaba nadie. Y yo quiero que tú entiendas la diferencia de lo que es caminar sin Dios y caminar con Dios. Tú puedes ser una linda persona, tú puedes mostrar que eres una persona educada, culta, pero estar sin Dios. Tú puedes creer que te aferras a una religión, te aferras a esto, a lo otro, que respetas a lo demás, que tienes cultura ciudadana, que esto y lo otro, pero estar sin Dios. Una cosa diferente es tú ir a hacer las cosas sin Dios y eso te va a garantizar la frustración. Pero otra cosa diferente es ir con Dios, de la mano de Dios, y eso te va a garantizar la bendición. Nadie pescaba a esa hora. Cuando ven a Pedro pescando, los demás compañeros dicen, ve, este tipo la necesidad lo enloqueció. Perdimos a Pedro, lo perdimos. Nadie, estaba él solito, boga mar adentro y échale la red a la derecha. A los ojos de los demás humanamente estaba haciendo el ridículo, porque la manera como Dios obra no es como nosotros lo pensamos de manera cuadriculada. No, a Dios no lo limita absolutamente nada. Entonces sacan esos peces, dice el versículo 7, hicieron señas a los compañeros de la otra barca, vengan, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Lo que Dios hace cuando tú te dispones, cuando tú vienes a un encuentro y tú te dispones y permites y obedeces lo que Dios te va diciendo y vas actuando conforme a la palabra y no conforme a tu opinión o creyendo en Dios pero a tu manera, sino como Dios lo está diciendo en su palabra, déjame decirte que Dios te va a sorprender. Dios va a hacer maravillas en tu vida, en ese encuentro de hombres, en ese encuentro de mujeres. Y Dios está preparando tu corazón en esta noche de bendición para que no tengas temor, para que no pongas problemas, para que no pongas trabas, para que entiendas que es lo más de sencillo. Uno es el que complica las cosas, uno mismo es el que se complica la vida, pero con Jesús las cosas son lo más de sencillas. Haga lo que Él le diga, haga como Él se lo dice. No, pero es que esos peros no les sirven de nada. Esta argumentación tuya no te sirve de nada. Lo que tú necesitas es que Él es el maestro y que tú necesitas ir al encuentro a aprender a vivir. El verso 8 dice que Pedro quedó impactado y aparece ya el nombre Pedro al lado de Simón, ¿verdad? Es decir, ya algo estaba ocurriendo dentro del corazón de Simón, porque hasta aquí solo se ha mencionado el nombre Simón. ¿Cuál nombre? Simón. Pero mira como dice allí, viendo esto, Simón Pedro. Aparece el Pedro, porque algo estaba empezando a ocurrir en la vida de este hombre. Ya no era el mismo. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús y eres impactado por su gloria, porque eso es algo glorioso lo que ocurrió, Pedro dijo, nunca había visto esto en mi vida, nunca antes había experimentado esto. Y un encuentro es así, tú lo vas a ver, tú te vas a dar cuenta, tú vas a decir, nunca antes había experimentado algo tan poderoso y tan extraordinario en mi vida. La vida de Pedro no fue la misma a partir de este día. Dice, Simón
Pedro. ¿De dónde salió el Pedro? De este encuentro que tuvo con Jesús. Es decir, la idea es que cuando tú vas y te encuentras con Dios, allá se queda esa persona. Pero cuando sales de ese encuentro sale otra persona distinta. Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mira lo que ocurre en un encuentro. Pedro se veía como un hombre normal: yo no le hago mal a nadie, yo esto, yo lo otro, yo trabajo, yo soy una persona trabajadora, yo procuro hacer lo bueno. No era una mala persona, no era un tipo que tuviera ciertos delitos, o que lo estuviera buscando la fiscalía por algún delito, o que fuera una persona mala. No, era una persona común y corriente. Pero ahora, al tener ese encuentro, cae de rodillas y se da cuenta que él es pecador. Tenemos que ir a un encuentro y quitarnos ese disfraz de apariencias. No sirve para nada, porque delante de Dios estamos totalmente desnudos y Él conoce nuestros pecados. Él se acuerda, Dios sabe, cuando a los 7 años tú le robaste el chicharrón a tu hermano menor. Él lo sabe, Él conoce todo eso. Sí, todo eso lo conoce el Señor. Todo eso lo sabe. Él sabe las devueltas que te le robabas a la mamá y al papá. Él lo sabe, Él lo conoce. Y conoce muchas cosas mucho más delicadas que tú sabes. Dios es el único que sabe todos tus pecados. Así que detrás de ese disfraz de yo soy una persona trabajadora, yo soy una persona que le gusta ayudar a los demás, yo soy una persona que esto, yo soy de los que pienso que esto, yo soy de los que digo que esto, porque todos hablamos maravillas de nosotros mismos. Pero Pedro, cuando se ve con la santidad de Dios, con la presencia de Dios, con el poder de Dios, con la perfección de Dios, con la pureza de Dios, cae de rodillas: apártate de mí, que soy hombre pecador. Es hermoso cuando tenemos ese encuentro con el Señor, pero también es muy confrontador. Tu vida en un encuentro es confrontada con tu pecado y te das cuenta que no puedes vivir más en ese pecado, que Dios tiene algo mejor para ti. Entonces el Señor, Él le había dicho: apártate de mí. Pero mira la respuesta del Señor en el versículo 10. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor no se apartó de él. Yo quiero que sepas que Dios te ama y que Dios te trajo a este lugar y que Dios te está llamando a este encuentro. No estamos hablando de un evento, no estamos hablando de no, estamos hablando de un llamado. Dios te está llamando. Tú estás aquí porque Dios te ama y te ha llamado a que tengas un encuentro con Él. Esto es algo definitivo en tu vida. Pero Jesús le dijo: no temas. Hoy el Señor te dice: no tengas temor de confiar en mí. No tengas temor de que tu vida cambie. No tengas temor de que tengas unas sensaciones como que va a pasar. No tengas temor. A partir de ahora serás pescador de hombres. Eso suena raro porque lo normal es pescar peces, pero lo que Dios tiene para ti, tu vida, nuestra vida es ordinaria, pero lo que Dios tiene para nosotros es extraordinario. Entonces, a partir de ese encuentro comienzas una vida extraordinaria. Abraza al que tienes a tu lado y dile: a partir de tu encuentro comienzas una vida extraordinaria. Extraordinaria. Quiero terminar con este versículo 11 que dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Dejándolo todo qué? Le siguieron. Dice: dejándolo todo. Las cosas viejas quedan atrás. Tu vida pasada queda atrás. Y ahora empiezas a seguir a Jesús. Eso es lo más maravilloso, eso es lo más precioso. Yo quiero saber aquí en la iglesia, ¿cuántos han tenido un encuentro con Jesús que están aquí en la iglesia? Mira, ellos pueden dar testimonio de eso, pueden dar testimonio. A los que no han ido a su encuentro, esta es una noche de bendición para ti. Queremos compartir contigo algo especial esta noche, queremos compartir contigo este mensaje, decirte: no tengas temor.
Necesitas inscribirte a ese encuentro. Vamos a tener la primera noche el viernes acá. La presencia de Dios va a ser algo muy fuerte en tu vida. Dios te va a ministrar. Al día siguiente, sábado, vamos a salir a un lugar especial donde terminamos los encuentros. Y va a ser un tiempo maravilloso. 7 de la noche el sábado 3 estamos de vuelta acá. Y durante esos 2 días va a ser una experiencia impresionante en tu vida. Esa primera noche, cuando termine esa primera noche del 12, tienes que cuidar lo que el Señor te entregue acá. Y tienes que decir, bueno, Señor, yo me voy esta noche, mañana vamos a continuar, voy a mi casa. O de pronto dices, no, yo voy a quedarme con mi abuela, porque yo quiero ser prudente y cuidar esto, porque yo llego allá a la casa y no, yo mejor me pongo de mi abuela. O yo toma una decisión a ver dónde quedarte, donde puedas cuidar, conservar lo de esa primera noche, que no nadie vaya a querer dañar lo que está pasando en tu vida, en tu encuentro en esa primera noche. Y al otro día, sábado, tempranito acá, 6:30 de la mañana, nos vamos. Nos vamos para ese lugar de encuentros, donde algo poderoso va a seguir ocurriendo en tu vida. Hechos 10:38 nos muestra el ejemplo de Jesús. Hay algo que se llama la unción. Pedro conoció la unción del Espíritu Santo. Y Jesús es nuestro modelo de vida. Los apóstoles tenían claro cuál es la vida que tenemos que vivir. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió. ¿Cómo Dios qué? Ungió, la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios ungió? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes. Tú no puedes hacer las cosas bien si no tienes un encuentro con Jesús y eres ungido por Dios. El mismo Hijo de Dios tuvo que ser ungido por Dios con el Espíritu Santo. ¿Cómo vas a hacer las cosas bien? No vas a hacer las cosas bien porque tienes un talento, porque trabajas, porque estudias, porque te educaron en la familia. No, olvídate de eso. Tú necesitas un encuentro con Jesús para recibir la unción del Espíritu. En ese encuentro tú vas a recibir la unción del Espíritu Santo. El Señor te va a hacer libre de ataduras. Luego vemos que Pedro como que flaqueó un poco en la fe, negó a Jesús. 2 veces el Señor le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. Tuvo que hacerle liberación. Luego dijo, jamás te dejaré. Y el Señor le dijo, ay Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Cuando Jesús resucitó, Pedro creyó, no, nos abandonó y se deprimió. Y va Jesús otra vez por él. Pedro, ¿me amas? Pero luego vino la unción del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Y después de Hechos capítulo 2, Pedro estaba con la unción. Y después de estar con la unción, hermano, uno empieza a vivir una vida poderosa, porque eso es poder. ¿Qué es la unción? Dígalo con ganas. ¿Qué es la unción? Eso es poder. Poder. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero que sepas que de alguna manera el diablo te ha oprimido. Lo sepas o no lo sepas, cuando vayas a encuentro te vas a dar cuenta, no me había dado cuenta. Pero la verdad que el enemigo había hecho esto en mi vida y me estaba oprimiendo. Tú tienes que ser liberado de todo eso. Es que Jesucristo vino a hacer esta obra maravillosa en ti. Así que quiero invitarte que inclines tu rostro allí donde tú estás un instante.